Has oído hablar de hombres tan llenos de la presencia divina, tan conectados con el propio Creador, que hasta el más oscuro de los espíritus, el mismo Lucifer, temblaba ante ellos. No son leyendas, ni figuras creadas para ilustrar fábulas. Estamos hablando de personajes reales, descritos en las Escrituras, cuyas historias han atravesado milenios envueltos en misterio, reverencia y poder. 2 hombres. 2 nombres que no solo caminaron con Dios, sino que dejaron una marca tan profunda en el plano espiritual, que hasta hoy su legado resuena entre los cielos y la tierra. Entre los personajes que habitan las páginas silenciosas de la Escritura, pocos llevan un misterio tan denso como Enoc. Él aparece como una sombra luminosa en la genealogía de los patriarcas. Discreto, casi olvidado entre los nombres largos y los hijos numerosos. Pero quien mira con atención siente la vibración de las líneas. Hay algo en Enoc que escapa a la lógica común, algo que los cielos quisieron ocultar a los ojos rasgados, pero que permanece como un susurro profundo para aquellos que se atreven a buscar. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios, una frase corta, pero que grita verdades espirituales. No dice que Enoc oró mucho, que ayunó sin cesar, ni que realizó milagros espectaculares. Lo que se afirma es que caminaba, un verbo de continuidad, de intimidad, de ritmo compartido. No hay caminar sin constancia. Enoc vivía en el compás de Dios. Cada paso suyo era una respuesta a la presencia divina, y fue precisamente esta sintonía lo que le hizo diferente de toda su generación. En un mundo inmerso en la decadencia moral que precedería al diluvio, él era una antorcha encendida por toda la eternidad. Y entonces, lo inesperado sucedió. Dios se lo llevó, lo arrebató, se lo llevó vivo. Un acto único, radical, fuera de la curva del destino humano. Ningún otro antes de él ha experimentado este tipo de éxtasis sagrado, la subida sin muerte. Enoc fue salvado del fin. Su cuerpo no probó corrupción, su carne no vio el polvo, su alma no pasó por el valle de la sombra. Esto lo hace no solo un misterio entre los hombres, sino una excepción en las leyes naturales. Un recordatorio de que para Dios, la muerte no es una exigencia, es una elección. Pero lo que muchos desconocen es que la historia de Enoc va más allá de las líneas canónicas. En el libro de Enoc, texto preservado por las tradiciones etíopes y reverenciado por los antiguos cristianos y judíos místicos, él es presentado como un profeta cósmico, un hombre transportado a los cielos, que vio los secretos del firmamento, quien conversó con ángeles y fue testigo de la rebelión de los vigilantes, los ángeles que se corrompieron al acostarse con las hijas de los hombres, engendrando a los Nefilins. Enoc vio el plan de la oscuridad aún en gestación. Y más aún, fue él quien escribió los decretos de juicio contra estos ángeles caídos, siendo instrumento de justicia en el mundo invisible. Mientras los hombres veían a un patriarca, los cielos veían a un juez profético, portador de revelaciones que ni siquiera los arcángeles se atrevían a pronunciar sin temor. Esa autoridad espiritual, velada a los ojos de la mayoría, es lo que hacía a Enoc tan temido. Las tinieblas no temen voces altas, temen silencios llenos de gloria. Enoc era ese silencio, una presencia que cortaba las dimensiones. Donde él pasaba, los ecos del cielo lo acompañaban. Conocía los nombres de los tronos, dominaba los ciclos de los cielos, entendía los misterios del tiempo. No era solo humano, era un espejo del Eterno. Y tal vez por eso el mismo Lucifer, el adversario original, el maestro del desorden, tembló ante el nombre de Enoc. Porque donde Lucifer trajo ruptura, Enoc llevaba reconexión. Donde hubo caída, él representaba restauración. Donde había gloria, Enoc caminaba con humildad. Él era, en su esencia, todo lo que el enemigo jamás pudo ser: obediente, íntimo, eterno sin orgullo. Y aquí está el punto que muchos ignoran. Enoc no era temido por sus milagros visibles, sino por su autoridad invisible. Las tinieblas no tiemblan ante la fuerza física. Ellas tiemblan ante la pureza espiritual. Su vida íntegra,
Su conexión inquebrantable con Dios representaba un tipo de luz que ninguna sombra podía resistir. Y es por eso que hasta Lucifer, el portador de la luz caída, temblaba. Porque Enoc era luz legítima, luz que venía de la fuente eterna. Su nombre resonaba en los pasillos celestiales y se susurraba con miedo entre los reinos de la oscuridad. Si Enoc era el susurro de un secreto celestial, Melquisedec es el eco de un trono eterno que atraviesa las eras en silencio. No viene con genealogías, no está precedido por anuncios o linajes reales. Simplemente aparece, como un rayo que rasga el cielo claro, como una presencia que no necesita explicación porque su existencia ya es, por sí misma, una revelación. La primera vez que lo vemos es en Génesis 14, cuando se encuentra con Abraham, el padre de la fe. No hay advertencia, no hay introducción. Él aparece en el escenario bíblico como si siempre hubiera estado allí, un eterno que solo momentáneamente se manifestó en el tiempo. Él es llamado el Rey de Salem, la ciudad que más tarde se convertiría en Jerusalén. Pero también es sacerdote del Dios Altísimo, un título rarísimo en la antigüedad, donde los oficios de rey y sacerdote casi nunca se mezclaban. Melquisedec fusionó el trono con el altar. Él era gobierno e intercesión, fuerza y santidad. Era dominio y adoración en el mismo ser. Este encuentro con Abraham es más que un simple gesto religioso. Es un rito cósmico. Melquisedec bendice a Abraham, el elegido de Dios, el antepasado del Mesías, y a cambio recibe los diezmos. Esto no es solo simbólico, es profético. Aquel que bendice es superior a quien es bendecido. Abraham se inclina ante algo más grande. ¿Y qué puede ser mayor que el Padre de la fe? La respuesta es clara. Alguien que representa el sacerdocio eterno de Dios. En el Nuevo Testamento, esta figura adquiere aún más profundidad. El libro de Hebreos capítulo 7 se sumerge en la figura de Melquisedec y afirma algo impactante. Él es semejante al Hijo de Dios, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de existencia. Un tipo de Cristo, una imagen anticipada del Mesías eterno, un reflejo de lo que se cumpliría plenamente en Jesús. La Biblia no dice que Melquisedec era Jesús, sino que era como él, lo cual es ya una declaración monumental. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué Lucifer le temía? La respuesta no está solo en quién era Melquisedec, sino en lo que representaba. Lucifer cayó por desear la gloria que no le pertenecía. Quiso ser rey sobre los cielos y sacerdote sobre los ángeles. Quiso el trono y el incienso. Quiso gobernar y ser adorado. Pero fue arrojado por tierra, justamente porque no tenía autoridad legítima. Melquisedec es todo lo que Lucifer quería ser, y nunca pudo. Él representa la fusión perfecta y divina entre realeza y santidad, lo que en el mundo espiritual es el punto más alto de autoridad. Lo que la oscuridad más odia no es solo el poder, sino el poder legítimo, autorizado por Dios. Melquisedec era este recordatorio viviente, un ser que lleva en sí la gloria sin orgullo, la autoridad sin rebelión, una antítesis viva del enemigo. Donde Lucifer fue vanidad, Melquisedec es humildad gloriosa. Donde hubo usurpación, hay entrega. Donde hubo caída, hay estabilidad eterna. Él no solo reina, ministra. Él no solo existe, refleja la eternidad. La figura de Melquisedec rasga el velo del tiempo y nos señala a un sacerdocio que no depende de sangre humana, de tribus, de linajes. Es una pista divina del plan eterno de redención, una sombra viva del Mesías que vendría siglos después. Es por eso que su nombre resuena como trueno en el mundo invisible. Lucifer puede haber construido falsos tronos, pero Melquisedec lleva el sello del Altísimo, y ante esto incluso el príncipe de las tinieblas se retira en silencio. ¿Y qué nos enseñan estos dos hombres hoy? Que el verdadero poder espiritual no está en lo que se ve, sino en lo que se carga en el espíritu. Enoc y Melquisedec no levantaron ejércitos,
No hicieron prodigios espectaculares para las multitudes. Ellos llevaban silencio, reverencia, santidad, presencia. Sabían quiénes eran ante Dios. Y esa certeza, esa identidad establecida en lo eterno, es lo que más temen las tinieblas. No son palabras bonitas, no son títulos religiosos. Lo que asusta al infierno son vidas consagradas, alineadas con el cielo, no negociables. Vivimos hoy en tiempos de distracción, de superficialidad espiritual. Pero la historia de estos hombres nos llama de vuelta a la esencia. Nos invita a caminar, no como religiosos ruidosos, sino como seres espirituales conscientes de su lugar en el plano eterno. Hombres y mujeres cuya comunión con Dios habla más alto que sus voces. Gente cuya presencia silenciosa hace que los cielos se muevan y el infierno tiemble. Tal vez hoy no tengamos a Enoc visibles, ni a Melquisedec gobernando ciudades, pero tenemos la oportunidad de convertirnos en figuras espirituales con autoridad invisible. Ese es el verdadero llamado, no para la fama, sino para la comunión, no para el escenario, pero para la presencia. Que la historia de estos dos gigantes de la fe despierte en ti un nuevo nivel de búsqueda, entrega, identidad, y quién sabe, que un día, a su nombre también, los reinos de las tinieblas tendrán que temblar.